Buen día, en este video hablaremos acerca de las propuestas urbanas de Le Corbusier. Comenzamos. Una propuesta urbana es cuando se presenta una idea para mejorar el funcionamiento de una ciudad, definiendo varias secciones o áreas en sitios adecuados para usos específicos. Charles Edward Jonneret, mejor conocido como Le Corbusier en los años 20, nació el 6 de octubre de 1887 y murió el 27 de agosto de 1965. Fue un arquitecto, urbanista, diseñador de espacios, pintor, escultor y escritor suizo nacionalizado francés en 1930. Es considerado uno de los padres de la arquitectura moderna. Además, fue un inalcanzable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras, que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior. La idea principal o propósito de Le Corbusier para ejecutar dichas propuestas urbanas se basaban en la liberación territorial, el aumento de las capacidades en las zonas urbanas, así como el mejoramiento del medio ambiente. Las premisas fundamentales del proyecto eran contar con un funcionamiento óptimo de higiene, por ejemplo, proporcionar una correcta insolación y ventilación a las viviendas, al igual que incluir una gran abundancia de zonas verdes. Sistemas eficaces de vivienda colectiva que facilitaran la circulación. Sus puntos clave era organizar los lugares de trabajo, de modo que éste, en vez de ser una complicada limitante, recuperara su actividad humana natural. Prever las instalaciones necesarias para lograr una buena utilización de las horas libres, haciéndolas benéficas y fecundas. Y por último, establecer una vinculación entre diversas organizaciones mediante una red circulatoria que garantizara los intercambios respetando las prerrogativas de cada una. Le Corbusier establecería elementos básicos para la vivienda. La primordial sería vivir, luego el diseño de la zona habitable, de las cuales encontraríamos dos tipos de vivienda, la individual y la colectiva. Todo esto con el fin de descongestionar el centro de las ciudades, aumentar su densidad, aumentar los medios de desplazamiento y aumentar los parques y espacios abiertos. Esta motivación renacía de la restauración de las ciudades debido a las guerras producidas en el periodo de las vanguardias, garantizando así alojamientos sanos y amplios hacia los hombres de aquella época. El proceso de realización viene de ideas racionalizadoras que tenía Le Corbusier. Se propone proveer a las masas de una vivienda digna y de una mejor calidad de vida. Tenía la intención de mejorar las ciudades y sus condiciones de vida mediante la zonificación. Había ciertos puntos clave que debían realizarse en estas propuestas, que eran radicales, estrictas y casi totalitaria en su orden de simetría y normalización. Esto para obtener una ciudad mejorada y óptima. Estos puntos tenían una gran influencia en la planificación urbana moderna, ya que llevaron al desarrollo de nuevas tipologías de vivienda de alta densidad. La zonificación urbana que propone Le Corbusier era para aumentar la capacidad de las zonas urbanas y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente urbano y la eficiencia de la ciudad. Estas ciudades consistían en separar en diversos sectores las tareas que las personas llevaban a cabo en las ciudades. La residencia, por un lado, con grandes edificios rodeados de zonas verdes, el trabajo por el otro, y el ocio en un tercero y en un cuarto espacio, para conectar los anteriores. La calle y las vías de tránsito cedían al transporte. Las diferentes funciones urbanas se desarrollan en estos grandes edificios, con la intención de que funcionen como unidades autónomas, con oficinas, locales comerciales y espacios públicos. Para entender cómo Le Corbusier quería organizar las propuestas urbanas, tenemos un ejemplo con Plan Boisson. Podemos ver lo que está rodeado de rojo es la zona comercial y de negocios. Lo de amarillo es la zona residencial. Lo de azul es la plataforma de transporte y alrededor de estos edificios o cercanos a ellos tendremos zonas verdes y recreativas.
Durante el periodo de 1920, Le Corbusier elaboró numerosos proyectos urbanísticos, pero solo pudo construir una serie de villas unifamiliares por varias partes de Europa. Aunque gracias a que se dedicó a viajar por el mundo, decidió adecuar sus propuestas para los países latinoamericanos, así como Estados Unidos, Japón, países de Asia y África. Inicialmente, Le Corbusier diseñó edificios residenciales con un concepto único. A partir de ahí nace el Plan Ideal en 1920, con una visión idealista y pragmática, con el propósito de dar solución a los problemas urbanos de la sociedad. Uno de sus grandes y principales proyectos fue la Villa Contemporánea. Es un diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes, que no es más que un plan maestro, aunque este nunca se llevó a cabo. Su diseño era para contener medios de transportes eficaces y una capacidad de espacios verdes y luz solar. El concepto para el centro de la ciudad de París se mostró por primera vez en noviembre de 1922, en el Salón de Otoño de la ciudad. Fue diseñado para albergar a 6 veces la población del centro de París en ese momento. Le Corbusier plantea un modelo de ciudad con un diseño que es casi simétrico en el centro que da respuesta a una problemática que sufre la ciudad de París. En torno a los rascacielos se encuentran los barrios residenciales. Cada vivienda tiene un espacio exterior propio, y de acuerdo a Le Corbusier, cada apartamento es una casa con sus propios medios. La forma de resolver la presencia de los vehículos de transporte con los peatones al organizarla por niveles, la vegetación de la propuesta, tanto en la zona residencial como en la zona económica administrativa, propicia su uso para parte del usuario. En la villa contemporánea se plantean 24 rascacielos cruciformes en la zona central. Son principalmente para fines comerciales y hoteleros. El distrito de negocios, el distrito residencial, el transporte básico y la calle de tiendas comerciales están organizados en una forma cartesiana, donde los elementos es un conjunto que funcionan como una estructura. Le Pierre Radius, propuesta por Le Corbusier para el centro de París, es un hito en la historia contemporánea de la planificación urbana. La propuesta, de acuerdo a Le Corbusier, podría aumentar la capacidad de las zonas urbanas y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente urbano, ya que lo que se buscaba era el equilibrio entre el orden individual, familiar y público, entre la forma construida y el espacio abierto, y entre la ciudad y la naturaleza. Aunque la propuesta de la Ville Radius se presentó por primera vez para el centro de París, Francia, en 1924, Le Corbusier también la propuso para adaptarla a otros lugares, tales como en Argelia, Barcelona, España, Buenos Aires en Argentina y Sao Paulo en Brasil. Así como la villa contemporánea, la Ville Radius nunca se llevó a cabo. La ciudad radiante es el siguiente paso en la teoría urbanística del arquitecto suizo Le Corbusier, en su particular búsqueda del modelo perfecto de ciudad funcional y eficiente. Se abandona la distribución cartesiana y perpendicular. Esta orientación busca optimizar al máximo el aprovechamiento de la energía del sol y se enfatiza todavía más en la separación efectiva de las funciones de la ciudad. Más realista fue la ciudad radiante que se diseñó entre el año 1933 y 1935. Una versión de la misma se ejecutó en Honenbertje-Bad, en Inglaterra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier ideó una ciudad estructurada. Un ejemplo de ello fue la unidad de habitación, apartamentos dotados del servicios necesarios para constituirse en unidades autosuficientes. Los últimos pisos del edificio de apartamentos albergan tiendas comerciales, mientras que las terrazas albergan diversos equipamientos colectivos, y en la fachada, las ventanas y balcones son pintados que rompen la monotonía del concreto. Su realización terminó en el año de 1952. Está ubicado en la ciudad de Marsella, en Francia. Fue el primer proyecto a gran escala de Le Corbusier. Ventajas y desventajas económicas sociales de las propuestas de Le Corbusier. Primero debemos entender el pensamiento de Le Corbusier. Él pensaba que la mejor opción sería una economía mecanizada,
es decir, que condiciones, operaciones y cálculos de costo, lo cual sería una ventaja, que en sus propuestas optaba por un costo bajo, pero a su vez se volvió una desventaja. Si algún material de ahorro fuera de baja calidad, se vendría todo abajo. Otra de las ventajas era la visión utópica que mantenía en el ámbito social, el darle su principal uso a sus propuestas, al igual el orden para el tránsito como era la idea principal de liberar territorio, manteniendo un orden en la urbanización. Las ideas de rascacielos eran de gran ventaja, ya que serían de uso comercial, lo cual daba ingreso. Las desventajas era que las utopías, al pasar con el tiempo, estas se volvían peligrosas y pobres. Eso fue una de las razones por las cuales sus propuestas solo se quedaron en propuestas sin realizarse.